En el marco de la protección a la maternidad, nuestra actual Constitución asegura que la ley protege la vida del que está por nacer y también en el 19, número 16, el derecho al trabajo y la prohibición de toda forma de discriminación que no sea por capacidad o idoneidad. Por ejemplo, la discriminación a una mujer que se encuentre embarazada. Asimismo, la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer establece la reivindicación del papel de la mujer en la maternidad y también la importancia de la maternidad a nivel social. Asimismo, el año 2000 Chile ratifica un convenio de protección a la maternidad. A pesar de la abundante legislación aplicable en nuestro país en la materia, y de cara a la nueva creación de una constitución, surge la siguiente pregunta: ¿por qué la discriminación por causa de maternidad hacia la mujer en nuestro país sigue siendo un fenómeno creciente? El principio pro homine o for persona emana del objeto y fin de los tratados internacionales que aseguran y garantizan derechos humanos, conllevando a la interpretación que optimice el aseguramiento y garantía para el efectivo ejercicio y goce de tales derechos en su conjunto, dando preferencia siempre a la interpretación y a la aplicación que despliegue de modo más fuerte la eficacia jurídica de estos derechos y que los garantice de la forma más amplia posible. Asimismo, en caso de restricción o limitación a los derechos humanos, dicho principio obliga a no extenderlo a situaciones de similar naturaleza, las que deben considerarse siempre en sentido estricto. En otras palabras, y tal como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, siempre se debe preferir aquella interpretación que garantice un efecto útil, es decir, una eficaz garantía de los derechos de las personas, tanto en el ámbito sustantivo como procedimental. El relator especial sobre los derechos humanos y el medio ambiente señaló que el pleno disfrute de los derechos humanos depende de los servicios que prestan los ecosistemas. La prestación de esos servicios dependen de la salud y la sostenibilidad de los ecosistemas, los que a su vez dependen de la diversidad biológica. Es así que el pleno disfrute de los derechos humanos depende de la diversidad biológica, y la degradación y la pérdida de esta socavan la capacidad de las personas para disfrutar de sus derechos humanos, como por ejemplo el derecho a la vida y a la salud, el derecho a un nivel de vida adecuado y el derecho a la no discriminación en el disfrute de los derechos. Dentro del concepto de diversidad biológica encontramos la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, como por ejemplo los ecosistemas terrestres, los marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los cuales forman parte, la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas. En la Constitución se debe contemplar la obligación del Estado para la protección efectiva de la diversidad biológica, incluidos los daños ambientales producidos por agentes privados, y establecer que estos son responsables también de respetar los derechos relativos a la biodiversidad. Es así que se debe lograr un compromiso por el cual el Estado concilie el desarrollo de la sociedad con la protección de toda la diversidad biológica. El cambio climático es una amenaza que se instaló en la vida cotidiana de todo el mundo. El sistema internacional medioambiental diferencia entre países desarrollados y países en vía de desarrollo, entendiendo que los países desarrollados han generado mayor impacto medioambiental versus los países en vía de desarrollo que no han generado tal nivel de impacto medioambiental. Por lo tanto, establece un principio que es la piedra angular del derecho internacional medioambiental, que es el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Este principio lo que hace es establecer algunas responsabilidades comunes para todos los estados, en que, por ejemplo, se establece el deber de mitigar
daño medioambiental o el deber de investigar respecto a la materia, versus algunas responsabilidades diferenciadas que solo se aplican a los estados desarrollados, como son, por ejemplo, la transferencia tecnológica para estos efectos o la ayuda financiera para los mismos efectos. Este principio fue recogido en la Convención Marco de Naciones Unidas contra el Cambio Climático y así también en otros instrumentos internacionales, como por ejemplo uno de los más importantes, la Declaración de Río o el Protocolo de Kioto.